qué? Porque evidentemente si ustedes van a presentar una conclusión es porque han realizado la parte de simulación. Si no habrían realizado esa parte, no podrían ustedes tener un concepto, por así decir, de lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces es por eso que yo les pedía que por favor me envíen en orden y si se dan cuenta en sus mismas rúbricas, especifica que se da mayor prioridad en puntaje a todo lo que son conclusiones. ¿Se han dado cuenta? De hecho, parte de las conclusiones van calificadas con la simulación. Ya. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, los que tengan problemas, por favor, y no me puedan enviar por el Classroom, avísenme en un chat privado, ¿sí? O envíenme directamente con su nombre en un chat privado. ¿Ya? Ya está bien, Lisa. Ya. A ver, entonces, me siguen entrando. Empezaremos un poquito con el tema que nos concierne y las dudas que habían ido surgiendo en estas clases, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero su misión o su primera actividad de la semana era pues compartir básicamente con sus compañeros conclusiones y lecturas o también tenían que compartir algunas conclusiones de básicamente la asimilación que habrían tenido ustedes de las diapositivas que se les ha enviado. ¿Sí? No sé si no se ha entendido. Básicamente tenían que compartir 3 conceptos o 3 ideas que les habría llamado mucho la atención de 3 tipos de diodos si querían, o de los circuitos simulados, de lo que más les haya llamado la atención, y tenían que compartirlo en el grupo. Y no solo eso, digamos, sino también tenían que tener 2 interacciones con 2 de sus compañeros, ¿no? Porque sus compañeros a veces siempre opinan, dice, wow, se me ha quemado mi foco. Entonces uno de los compañeros podía seleccionar y decir, a mí también. Y creo que ha pasado esto, ¿no? Entonces eso bastaba como interacción para completar los 100 puntos. No sé si no se ha entendido. ¿O ha quedado claro? Esa era la primera actividad de la semana. De hecho, les decía que voy a ir no priorizando, ¿no? Sino que vamos a ir rotando en dinámicas y una de las dinámicas que voy a priorizar básicamente es esa actitud, ¿no? Cooperativa que les había mencionado. Sí, algunos creo que han perdido así a la primera 100 puntos. No se olviden, por favor, leer sus rúbricas, ¿sí? Está súper fácil, de hecho, es bastante divertido y ameno. Tienen que divertirse, es bueno compartir experiencias. Ya, entonces ¿A, empezaremos, chicos, a qué se refiere con perdido, profe? porque era por nota. Si no has realizado tu actividad, de 100 menos. Y eso quiere decir que la práctica que le vamos a enviar hasta el día de mañana es no límite, tiene menos nota. A No, los que no hayan no, 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 participado, no. No. La participación que se ha realizado al principio de semana y se les ha dado hasta el día miércoles, sí. tenían opción a hacerlo hasta hoy, sí, hasta hoy en la noche, de hecho, hasta hoy, mañana. Pero todavía creo que están a tiempo. O sea, es sobre 100 puntos esa actividad. La presentación de su práctica como tal en el formato es sobre 100 puntos aparte. A esa Y el parte. cuestionario del día viernes va a ser evaluado sobre otros 100 puntos aparte. O sea, estamos con 3 notas esta semana. Era por eso que les había especificado que teníamos 3 actividades evaluativas. Si se Ok, dan 3 cuenta, notas. ajá, Entonces. exacto. Si se dan cuenta, la primera semana ha sido un poco lenta, por así decirlo, para que nos vayamos adecuando al nuevo ritmo de trabajo. Pero ahora estamos empezando a profundizar y esto va a ir siendo un poquito más movido, ¿sí? Esta semana que viene igual vamos a tener una semana un poco movida. Ya. Entonces, espero que se haya entendido bien. Empezaremos de una vez con lo de los diodos rectificadores. Ya no hay nadie que esté ingresando a la sala de espera. Ya.
Ahora sí, chicos, ustedes han debido entender que todo lo que respecta a diodos, básicamente empezamos a hablar de elementos semiconductores, ¿verdad? Que están compuestos de diversos elementos en su construcción. Puede ser silicio, puede ser germanio, en algunos casos van aliados con otros materiales y depende de las proporciones de estos, hacen que también se varíe mucho la resistencia interna porque van a llegar a presentar una pequeña resistencia interna estos elementos. Sin embargo, no van a trabajar netamente como resistencias, ¿ya? Se han debido dar cuenta. He visto que muchos han ido poniendo también en comentarios. Entonces, habíamos visto que el diodo rectificador, perdón, presenta dos tipos de polos, por así decir, ¿no? Como los imanes, el ánodo y el cátodo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, nosotros en la parte derecha de la diapositiva tenemos pues aquí distintos tipos de diodo con distintos nombres, ¿no? Muchos tenían dudas de qué diodo iban a usar. Yo les decía que era indiferente para mí el código de diodo que vayan a usar por esta vez. ¿Por qué? Si se dan cuenta, básicamente estos diodos van variando en el tamaño, ¿sí? ¿Y por qué varían en el tamaño? Porque este tamaño tiene que ver mucho con la potencia del elemento en sí. ¿Se acuerdan? Como las resistencias. Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las resistencias de menor bataje y las que yo les mostraba eran más delgaditas y más pequeñas y las de mayor potencia eran las más grandotas. ¿Sí? Bien, entonces, estos elementos de tipo diodo, chicos, tienen, como les digo, no actúan como una resistencia como tal, ¿no? No dejan pasar completamente la corriente. Esta configuración que ellos tienen básicamente les da la propiedad de poder permitir el paso de corriente a partir de un cierto nivel de tensión. Es por eso de que si nosotros vamos a intentar conectar nuestro circuito con valores de tensión menores a lo que sería 0.6 o 0.7 voltios, esos diodos rectificadores en polarización directa, o sea, en la posición que permite conducir la corriente, no estarían permitiendo el paso de esa corriente. ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? Mm, ¿Sí se entiende, chicos? Sí, ya quedó claro. Ya, perfecto. Entonces, les decía, si ustedes pueden ver en la parte inferior, tienen una figura donde les habla de la curva del diodo, ¿ya? Esta curva de diodo nos ayuda a identificar niveles de... Deme un segundito, están ingresando a sala sus compañeros. Esta figura nos ayuda en todo lo que es ¿se acuerdan de que les hablaba del datasheet, las características técnicas del diodo? Nos ayuda básicamente en eso, chicos, y nos da esos datos. Nos avisa a qué punto el diodo va a dejar de funcionar. Muchos de sus compañeros decían, cuando he armado este circuito, mi diodo o mi LED ha explotado, ¿sí? ¿Cuánto me vas a dar? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que aparece la polarización inversa. Ahorita vamos a ver. Ya pasaremos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Hablando de la polarización directa, si ustedes pueden ver, nosotros habíamos identificado esta parte, el ánodo, el principio de la flecha del diodo, y en este caso el ánodo va conectado directamente al lado positivo de mi fuente de tensión. Esa configuración nos da la polarización directa que yo les decía, ¿sí? Y les da la posibilidad de, en ese sentido, pues dejar pasar la corriente, ¿no? Y como les decía, nosotros debemos cumplir el requisito de que sea una tensión mayor a 0.6 o 0.7 voltios. Esa tensión la denominamos tensión umbral, ¿ya? Para lo que es polarización inversa, chicos,
Si se dan cuenta, el cátodo del diodo está conectado al positivo y aparece esa pequeña rayita, ¿no? Antes de ir al LED. Y en este caso el LED no se está encendiendo. Es por eso que decimos que en polarización inversa, que no aparece una corriente en el circuito, ¿no? Hay tensiones del diodo, como decimos, la tensión de umbral que hemos visto, que era una tensión que tenía que sobrepasar la corriente o la fuente que nosotros estábamos usando para que pueda funcionar ese diodo, ¿no? Para que pueda conducir, pero en polarización directa. En este caso, el cambio de sentido o de posición al conexionado del diodo hace que éste no pueda llevar luz al LED. Nosotros podemos seguir aumentando el nivel de tensión de la fuente si tenemos una fuente variable, si quisiéramos. Y en algún momento este diodo no va a soportar como cualquier otro elemento, ¿sí? Como ustedes, ¿no? Yo les decía, llega un momento en el que nosotros nos cansamos de algo y pues explotamos, como dicen, ¿no? Y los elementos también explotan. En este caso, esa tensión límite que va a aguantar este elemento se llama tensión de ruptura. Sí, tensión de ruptura, una tensión a la cual el elemento va a explotar, pueden considerarlo de esa manera. No es una tensión de trabajo, ¿no? No sé si ha quedado claro, chicocos. Eso es la explicación que nos da, profe. Prácticamente el diodo rectificador es el que realizaría ese trabajo. El diodo Conecta. rectificador realiza este trabajo. La mayoría de los diodos, bueno, por no decirte todos, tienen este tipo de polarización, ambas, inversa y polarización directa, ¿sí? Pero cada diodo tiene su polarización directa de una manera específica. Es por eso que cuando ustedes vayan a conectar, tenemos que fijarnos en el datasheet. O sea, siempre hay que revisar sus características antes de Exacto, conectar. porque imagínate que tienes tú un equipo electrónico que se te ha arruinado y has visto que tienes un diodo al que le falta un pedazo. O sea, maravilloso, has encontrado la solución, está explotado. Pero recuerda que si lo vas a reemplazar, tienes que fijarte todavía otras características, como ser a qué tensión está trabajando en ese momento ese circuito, qué tal si tú le pones a una potencia mucho mayor, porque estos diodos pueden verificarse si están bien o están funcionando correctamente midiendo la resistencia con un ohmímetro y de ahí tú calculas la potencia. La función que tienen es la misma. Si te fijas, cuando varía el tamaño acá, es por la potencia básicamente que soportan, no es otra característica diferente. Ah, prácticamente es eso. Básicamente es solo la potencia. Por eso yo les decía que no había problema. Mientras sea un diodo rectificador, no hay problema, ¿sí? Porque también tenemos otros tipos de diodos, ¿no? Ustedes veían en sus diapositivas el fotodiodo, el diodo Zener, que tienen otras funciones. Cuando nosotros hablamos de rectificación, básicamente nosotros nos referimos al hecho de que, ¿se acuerdan que la corriente alterna tenía forma de onda? ¿Sí? Decíamos Sí. que teníamos que rectificar esa corriente alterna para poder convertirla en continua, para que se vuelva así rectita. Entonces, esa conversión de onda a línea recta es lo que se entiende por rectificación. Es lo que nosotros queremos lograr. Yo les decía que se puede, ¿no? De corriente alterna a corriente continua. Por eso como proyecto tienen ustedes lo que son la realización de una fuente de corriente. En este caso, no ve que ya tenemos de la corriente de la fuente de la batería, sabemos que tenemos una corriente que gira en un solo sentido. Sí. Y en ese caso es necesario siempre ponerlo el diodo porque sabemos que la corriente ya está girando en un solo sentido. Claro, sí. ¿Por qué? Como te decía, ahorita vamos a ir viendo cómo va funcionando, ¿ya? Estos diodos van a ir filtrando o van a ir rectificando esa onda que era como una ola, la van a ir haciendo de alguna manera recta. Mágicamente, de alguna manera podemos decir, lo vamos a ir explicando justo después de esto.
Y si te das cuenta, en polarización directa permiten ese paso de corriente, pero si tú conectas en polarización inversa, no se va a poder realizar lo que tú quieres. No va a dejar pasar la corriente, ninguna cantidad de corriente en polarización inversa, sino que va a llegar un momento en el que tú le subas tanto la tensión y va a explotar tu diodo, básicamente. ¿Alguna pregunta más, tal vez? ¿No? Ya, pasemos al siguiente. Entonces, básicamente estamos viendo que el diodo ideal, ¿sí?, funciona como un interruptor, ¿sí? En polarización directa nos muestra un circuito cerrado y en polarización inversa nos muestra un circuito abierto. Por el circuito cerrado cualquier corriente puede pasar, ¿verdad? Y en polarización inversa, un circuito abierto, la corriente no pasa, por tanto el LED no prende. Ahora, si le siguen subiendo el voltaje, les decía que llegan al nivel de ruptura del diodo y básicamente, el foco que conecten al final igual o el LED va a explotar. Ambos elementos van a explotar. ¿Sí, verdad? Bien, y aquí tenemos las famosas hojas de datos o datasheet, donde van a aparecernos todos estos datos que a nosotros nos interesan al momento de usar estos diodos, donde nos van a mostrar información, ¿no ves? Sus compañeros también tenían la duda y me preguntaban, profe, ¿de qué marca voy a usar mi diodo? Y yo les decía, no hay problema, bájense cualquier hoja de datos por el momento. ¿Por qué? Cada fabricante tiene un límite, ¿no? De, qué sé yo, de un límite de corriente en polarización directa. Pueden haber, ustedes saben, elementos más con calibraje más fino, igual que nuestros elementos de medición en clases, ¿sí? Como las herramientas, ¿no? O con mayor durabilidad y demás, y depende de eso también el tiempo de vida y todo esto que nosotros conocemos en elementos. En este caso, las características que a nosotros nos importan, nos interesan mucho, serían la corriente máxima en polarización directa. Recuerden que si bien el diodo en polarización directa está actuando como un circuito cerrado, permitiendo el paso de la corriente, este señor tiene un límite, ¿no? Si sobrepasamos el límite de corriente que este elemento tiene, a pesar de que esté en polarización directa, igual va a explotar. Recuerden que pueden calcular ustedes esos niveles de potencia con la fórmula de la ley de Watt, ¿no? Potencia es igual a voltaje por corriente. Y si tienen la resistencia, hacen la conversión de la fórmula y ya tienen igual, ¿sí? También deberían poder ver la caída de tensión en polarización directa, la tensión inversa de pico, la corriente inversa máxima, ¿no? Que son características secundarias, pero como les informaba, eran muy importantes al momento de diseñar. Más adelante ya van a ir viendo tal vez con más detalle en otras materias estos datos. ¿Ya? Bien, entonces empezaremos a hablar un poquito ahora de lo que es el diodo Zener, ¿ya? Básicamente, chicos, el diodo Zener trabaja como un regulador de tensión, ¿sí? Si se dan cuenta, nuestro primer diodo, el rectificador, solo nos ayudaba a convertir esta onda en una recta. Pero el diodo Zener dice que es un regulador de tensión. En algún momento llega a ser un limitador. No se ubican los estabilizadores. ¿Qué hacen los estabilizadores? La corriente alterna tiene muchos picos, les comentaba, y llega un momento en el que, como ustedes han medido en las borneras de toma corriente, se han fijado que tenemos picos y superamos el voltaje nominal, ¿no? ¿Qué es el voltaje nominal? Ustedes han debido ver que el voltaje nominal eran valores específicos de fabricación o específicos fijos, ideales básicamente. Y en la vida real nada es ideal, ¿verdad? Todo tiene altos y bajos. Entonces, básicamente estos diodos Zener, nos van a ir ayudando a llegar o a tratar de llegar lo más posible a esos valores de tensión nominal o ideales que nosotros requerimos o hablamos para ciertos dispositivos equipos, ¿verdad? Hay equipos muy sensibles en electrónica. Muchos de ustedes deben saber que los equipos de sonido no deben, tienen que tener un buen aterramiento para presentar un buen sonido en un concierto y demás, ¿no? Entonces es importante que no estén cerca de
de emisiones o nuevos campos magnéticos que producen las líneas de media o de alta tensión. Que más adelante también eso van a ir viéndolo a detalle en otras materias, pero que necesitan conocer, ¿no? Es tan importante, son tan importantes estos elementos, nos van a ayudar a solucionar tantos problemas que vamos a ir viendo mucho más adelante, que necesitan aprender y estudiarlos específicamente. No sé si tienen alguna pregunta más, chicos, de este diodo. Por el momento lo vamos a conocer simplemente como un regulador de tensión. Una consulta, Ujú, profe. Quiero que me saque de duda. He leído un pequeño texto ujú, para informarme un poco más del diodo Zener ujú. y aquí me indica de que el diodo Zener siempre va a trabajar en polarización inversa. ¿Eso Exacto. está correcto? Es correcto, sí, por eso les decía que en el momento que ustedes verifiquen cómo vayan a conectar o los elementos que vayan a usar, deben verificar la forma de conexionado. Es por eso que su diodo Zener, en la práctica que yo les he dado, al estar conectado en polarización directa, explota, ¿no? Entonces ya tienen dos respuestas, ¿no? Las clases que nosotros vayamos a tener de manera presencial de ahora en adelante van a servir para despejar esas dudas y confirmar sospechas, por así decirlo, ¿ya? En base a las conclusiones que han llegado ustedes en el foro. Por eso me gustaría que todos participen. ¿Está bien? Ok, profe, me ha Ok. sacado una gran duda. Es perfecto, la información es muy buena. ¿Dónde puedes confirmar eso para que no estés siempre pensando será, no será? Información confiable, fabricante, datasheet. ¿Sí? Bien. Ok. Les decía que los circuitos rectificadores nos van a ayudar básicamente a conseguir que esa onda que nosotros tenemos en corriente alterna se vuelva rectita para poder manejar corriente continua. ¿Sí? Recuerden que en todo circuito de transformación nosotros vamos a usar un transformador, pero en el transformador, en el circuito 1 que tenemos, conectamos a corriente alterna en el primario. Y por lo tanto, tengo aquí una gráfica, y por lo tanto en el secundario o en la segunda bobina también vamos a ir a obtener corriente alterna, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos nosotros para básicamente llevar todo esto a corriente continua? Nos vamos a ayudar de diodos rectificadores y nos vamos a ayudar también de diodos de tipo Zener para regular ese nivel de tensión. ¿Está bien? Hay distintos tipos, chicos, de circuitos rectificadores. ¿Sí? Tenemos lo que es rectificación de media onda. En este caso lo podemos detallar como un circuito que elimina básicamente la mitad de la señal de entrada. Si se fijan, cuando nosotros queremos lograr corriente continua, la línea recta va en la parte positiva de mi línea, ¿verdad? De mi sistema. Y para nosotros poder llegar a esa línea positiva, necesitamos que toda la señal eléctrica vaya a la parte de arriba de mi cuadrante. Entonces, cuando yo conecto un diodo a un circuito, como pueden ver aquí en la imagen, tengo un transformador en la entrada con un nivel de relación y tengo básicamente un diodo más conectado hacia una resistencia. Cuando yo lo conecto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo está la onda? Solo la parte positiva de arriba de la onda se ha quedado, ¿verdad? La parte de abajo se ha eliminado. Eso es lo que sucede cuando conectan ustedes corriente o si conectan corriente alterna a un diodo. Va a ir eliminando esas señales negativas. Va haciendo un barrido, básicamente. ¿Sí? Pero de esas ondas todavía nosotros necesitamos poder dar varios o un paso más para poder convertirlo en línea recta. Wow, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces aparece lo que sería la rectificación de onda completa y si se dan cuenta ya estamos usando en nuestro circuito de conexionado dos diodos, ya no solo uno, ¿sí? Y si se fijan aquí en nuestro gráfico ya aparecen nuestras onditas todas juntitas básicamente, ¿no? Todo lo lleva de lo que estaba en negativo, lo sube al positivo con otro diodo nada más en el circuito. Si gustan pueden probar esto en su simulador, ¿sí? Para que estén más seguros. Bien, entonces continuaremos. Eso es lo que pasa, ¿no? En las fases de rectificación. Con dos diodos ya hemos conseguido esto. Pero para nosotros poder conseguir
lo que sería una corriente directa mucho más uniforme, necesitaríamos ayudarnos todavía de un puente rectificador y un capacitor que en este caso va a funcionar como un estabilizador, va a ir absorbiendo choques, por así decirlo. Vamos a ir hablando un poquito de eso. ¿Ya? Pero en este caso necesitamos un puente de diodos. Y un puente de diodos básicamente es esta configuración, como ustedes ven. Son 4 diodos conectados de una manera específica en su protoboard, cosa de que van a filtrar y nos van a dar esas ondas todas positivas como en el circuito anterior, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a amortizar esas caídas que todavía tenemos con capacitores. Vamos a hablar un poquito más de capacitores, especificando esa función más adelante. Porque los capacitores funcionan como amortiguadores en el circuito eléctrico. No sé si hay alguna duda, chicos, o se ha entendido perfecto todo hasta aquí. ¿Aló? ¿Se han dormido? Quedó claro. Sí, porque eso es todo. Básicamente hasta aquí estaríamos terminando con la parte introductoria y todo lo que son rectificadores y diodos. Vamos a la siguiente semana a profundizar con transistores, como se han dado cuenta. Entonces, hasta aquí, chicos, sería lo que es su parte evaluativa del día viernes. Les voy a subir estos 2 videos de la conferencia hasta mañana, ¿ya? Se los voy a subir a la red, creo que se puede. No me deja volver al menú inicial, denme un segundito. ¿No tienen dudas entonces, chicos? ¿No tienen más dudas? Yo no. Dime, contanos tu duda. No, de mí está todo claro. Ya. ¿Alguien que tenga, chicos, alguna duda tal vez para poder? Dime. Profe, una consulta. ¿Qué tarea hay que entregar hoy día? No sé, no estoy bien. La Bien práctica completo. 2 tienen que entregar hasta el día de hoy. Y la práctica uno también había. No sé, no estoy, la verdad. Claro, ya la anterior semana han presentado sus prácticas número 1. ¿Y puedo entregar todavía o ya no eso? No sé cómo puedo hacer. Entrega. Te aconsejo que entregues aprovechando que les estoy dando opción y que todavía no he mandado notas. Se les está dando un cierto nivel de tolerancia. Mañana. Sí, tienes que fijarte las fechas. Yo ya les he pasado con las fechas. Fíjense, ahí está todo, no se hagan problema. Igual voy a calificar aunque entreguen fuera de fecha, pero les va a perjudicar un poco en el hecho de que, pues, la continuidad de las clases, ¿no? Sus compañeros ya van a estar más avanzados que ustedes. Eso es lo único que les va a perjudicar por ahora. Ay, ¿Ya? ¿Y esas prácticas eran de este tema mismo o de la anterior? Revísalo, te aconsejo, todo está en la plataforma. Les he enviado el código, si no tienes, les puedes volver a pedir a tus compañeros, revísalo bien. Ahí está especificado con cada punto y demás. No sé si alguien tiene alguna duda más en lo que respecta al tema, chicos. ¿Nadie? no. Ya, No, perfecto. claro. Espero que se haya entendido muy bien y espero que les haya gustado la clase. Espero que les estén gustando sus clases virtuales subidas. Cualquier pregunta, ya saben, por favor háganla al grupo. Los que no pueden enviar sus documentos por Classroom, por favor envíenme por privado en WhatsApp con sus nombres y bien ordenado, no se olviden. ¿Sí? Vamos a tener una clase a la semana despejando dudas y sacando conclusiones como el día de hoy. ¿Sí? Vamos a definir un día tal vez la siguiente semana, tal vez podría ser miércoles. No sé qué les parece. Sí, miércoles sería ¿Sí? Para que todos ideal, nos media semana. conectemos. Y siempre fíjense que sus actividades tienen hasta 3 días para la entrega, cosa de que hay personas que tengo entendido que no se conectan todos los días,
pero por lo menos si se conectaran 2 días a la semana sería suficiente para que puedan también ellos completar sus actividades de manera satisfactoria, ¿no? Por favor, no pierdan el ritmo, vayan poniéndose al día, ¿sí? Listo, chicos, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos el siguiente miércoles a las 7 para transistores, pero no se olviden que todos los días yo les voy subiendo material, ¿sí? Ok. El día de mañana les voy a subir los videos del día de ayer y del día de hoy a la plataforma para que los puedan volver a revisar si acaso todavía tuvieran dudas. ¿Está bien? Sí. Listo, chicos, nos vemos entonces. Profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.